Hola, es un gusto presentar en esta ocasión los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, contemplados en la Constitución de la República. Los elementos constitutivos son las partes que conforman el Estado y lo constituyen como tal, para que tenga razón de ser. Estos elementos son el territorio, población, soberanía y gobierno. Nuestra Constitución señala los principios fundamentales sobre los cuales se rige el Estado, relacionados a la forma de Estado y gobierno, símbolos patrios, idiomas oficiales, deberes del Estado, territorio del Estado y territorio de paz. También la Carta Magna hace referencia a las ciudadanas y los ciudadanos, que trata de la nacionalidad ecuatoriana, ecuatorianos por nacimiento, ecuatorianos por naturalización e igualdad de derechos. Forma de gobierno y Estado. Es preciso aclarar que gobierno y Estado son conceptos diferentes. El gobierno es una estructura política, en el caso del Ecuador, regentado por un presidente y sus ministros, que ejercen los poderes del Estado emanados de la Constitución. El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad e instituciones competentes en la formulación de la política pública, sustentado en un marco legal derivado de la Constitución. El gobierno ejerce el poder del Estado, cambia, pasa y se transforma, mientras que el Estado permanece en el tiempo y entrega el poder al gobierno por medio de un orden jurídico. La Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, porque es garante de los derechos de las personas y el bienestar colectivo. Es un Estado social, porque busca la solidaridad, equidad e igualdad para alcanzar la justicia social. Es un Estado democrático, porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos. Es un Estado soberano, porque la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Es un Estado independiente, porque es autónomo y no depende de otro país, gobernado por un poder ejecutivo ejercido por el presidente. Es un Estado unitario, porque solo existe un centro poder, un solo gobierno regentado por el presidente, y además se establece también un solo orden jurídico. Es un Estado intercultural, porque existen muchas culturas. Es un Estado plurinacional, por la variedad de nacionalidades y pueblos, y es un Estado laico, por cuanto establece la libertad de organización o creencias religiosas. El Ecuador se organiza en forma de república, por cuanto está gobernado por un presidente elegido por el pueblo y se gobierna de manera descentralizada, porque el poder no recae en una sola región, sino que recae en diversos organismos, ministerios e instituciones distribuidos en cada una de las provincias. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, porque le pertenecen a la nación y no se pueden enajenar, ceder, transmitir o vender. Irrenunciable, porque también le pertenecen a la nación y no alberga la posibilidad de ser renunciado. E imprescriptible, porque no se pueden extinguir, perecer y perder vigencia por el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son los símbolos de la patria? El Ecuador tiene sus propios símbolos patrios, como son la bandera, que representa al Ecuador como país y al pueblo ecuatoriano a nivel mundial. Se identifica con la nacionalidad de los ciudadanos. El escudo, símbolo que representa los elementos del Estado ecuatoriano, la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos. Es símbolo de honor, justicia y espíritu emprendedor de su gente. Y el himno nacional, composición musical patriótica y cívica del pueblo ecuatoriano que nos identifica y une. Y el idioma oficial de los ecuatorianos, el castellano es el idioma oficial del Ecuador.
Además, el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. Vamos a revisar los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, que básicamente se refieren a garantizar el efectivo goce de los derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes. Garantizar y defender la soberanía nacional. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Planificar el desarrollo nacional. Erradicar la pobreza. Promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Otro elemento constitucional que damos a conocer es el territorio. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. El territorio ecuatoriano comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente continental, insular y marítimo. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la sucesión. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. El Ecuador, territorio de paz. El Ecuador es un Estado soberano que no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Asimismo, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. ¿Quiénes son los ciudadanos del Estado ecuatoriano? Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. Ecuatorianos por nacimiento. Son aquellas personas nacidas en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en la zona de frontera. Ecuatorianos por naturalización. Son aquellas personas que obtengan la carta de naturalización, extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. Nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquellas sean menores de edad conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un ecuatoriano o un ecuatoriano de acuerdo con la ley. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicio relevante al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.
Para concluir, hacemos constancia de los deberes y derechos de los extranjeros. Las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.